Ok, estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie. Dice la palabra de Dios en este lugar: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Leamos ese versículo juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Padre, una vez más te agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos, Padre, de que tu Espíritu Santo se haya dignado, Señor, en darse visita en este lugar. Señor, nosotros rogamos en este momento para que la iluminación de tu Espíritu sea la que dirija, Padre Santo, la predicación de tu palabra. Que seas tú, oh Dios, hablando a los corazones, convenciendo, redarguyendo, amonestando, confortando, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. En un documental que estaba viendo hace un tiempo, escuché a un doctor que narraba una historia muy triste acerca de uno de sus pacientes. El doctor decía a quien lo estaba entrevistando que su paciente era alcohólico y que su problema del hígado se había empeorado, y sin embargo el paciente no dejaba de beber, no dejaba de tomar alcohol. Entonces el doctor, preocupado por esa situación, le pregunta al paciente y le dice: ¿será que usted, amigo mío, no le tiene miedo a la muerte? Y mientras narra esto, el doctor dice que este hombre lo miró fijamente a los ojos y, aunque muy triste, de manera sincera, le dijo al doctor: no es a la muerte a lo que le tengo miedo, es al estar vivo. En estos últimos tiempos, en lo que nosotros vivimos, hermanos, parecería que cada vez más el ser humano se sumerge en una ola gris, si podemos decir, de desesperanza y de dolor. Pareciera que las personas hoy en día están dispuestas a escapar de sus realidades sin importar cualquier costo, o sea, sin importar lo que sea que ellos tengan que pagar. Es por eso que nosotros vemos en la televisión, en las redes sociales, en los parques, vemos a tantas personas sumidas en las drogas, amigos, compañeros del trabajo, sumidos en pastillas, sumidos en el alcohol,
No tan solo porque quieren escapar de la realidad, aunque sea de manera momentánea, en la que viven, sino porque ellos piensan que al entregarse en cuerpo y alma a esas cosas, ellos van a poder llenar el vacío que hay en su ser. Sin embargo, amigos y hermanos que están aquí el día de hoy, el problema del ser humano en general lo podemos encontrar esbozado en el reclamo que le hizo el profeta Isaías al pueblo de Israel. Isaías capítulo 2, versículo 13. El profeta le dice allí en aquel lugar a los israelitas, a los judíos, le dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, dice el profeta, cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia enseña que la razón por la que las personas no pueden llenar ni pueden satisfacer sus ansias y sus deseos de felicidad y de gozo en la vida es porque están buscando eso en el lugar equivocado. Así como el pueblo de Israel, nosotros podemos ver de manera constante abandonaba a Dios, se iba en pos de los ídolos de la tierra, abandonando la fuente misma del agua viva, como dice la Escritura. De esa misma manera, el mundo en el que vivimos le ha dado las espaldas a Dios en su búsqueda de felicidad, escuche bien, cavando para sí mismos caudales y cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Terminando incluso mucho más vacío y mucho más sedientos y sin haber podido encontrar algo que pueda satisfacer sus almas. Pero no se sorprenda, amigo mío que está aquí en este día, si en su búsqueda usted tampoco ha podido encontrar algo que pueda satisfacer ese vacío que hay en el alma humana. No se sorprenda si usted ha fallado en esa búsqueda de felicidad, en esa búsqueda de sentido en la vida. Sépalo muy bien que la Biblia dice que es imposible que usted pueda encontrar lo que su alma necesita fuera del Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo puede llenar tu corazón vacío. Solamente Jesucristo puede llenar tu alma sedienta y desesperada. Así que no importa qué tan positivo usted sea, no importa cuántos motivadores del ánimo usted escuche el día de hoy o cuántos influencers en las redes sociales usted siga. No importa cuál sea su filosofía de la vida. No importa si es budista, si es ateo, si tal vez practica el confucianismo. No importa si usted medita o hace yoga. La verdad es que si usted no ha recibido a Jesús en su vida, cuando lleguen los días oscuros, cuando lleguen los días de congojas y los días de dolor, cuando a usted le toque enfrentar el sufrimiento inevitable de la vida, porque es inevitable, cuando el mal de este mundo
del mundo que nos rodea sea su paño de lágrima, o tal vez cuando le toque enfrentar la muerte, si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, su vida va a terminar hundiéndose, como dice las Escrituras, en arenas movedizas. Y usted no va a poder encontrar refugio para su vida, ni auxilio para su necesidad. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña que la gente se equivoca muchas veces y cree que las cosas que reciben en este mundo las reciben porque, bueno, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Pero ellos piensan, y tal vez nosotros hemos pensado así en algún momento, que las bondades que recibimos de este mundo, las que nos vienen de Dios, las que vienen de los placeres y de las satisfacciones mundanas, pensamos que ellas nos van a llenar y no sabemos que es todo lo contrario. No sabemos que Satanás las utiliza no para traernos felicidad, sino para traernos destrucción. Y la utiliza como una especie de carnada. ¿Ok? Y Él conoce cuál es esa carnada específica que a nosotros nos gusta. De manera que nosotros no nos podemos resistir. Y somos engañados porque Él es el padre de toda mentira, dice la Biblia. Y borrachos nosotros y en tinieblas, cuando estas cosas suceden por el pecado del mundo, no podemos discernir que lo que Satanás quiere es nuestro mal y no nuestro bien. Mire usted conmigo la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Allí el Señor Jesucristo dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero mire lo que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, Satanás, viene, dice la Biblia, para hurtar, para robar lo que no es suyo. Viene para matar, porque Él es homicida desde el principio, dice la Biblia. Pero específicamente viene para destruir nuestras familias, para destruir nuestras vidas, nuestra relación con Dios, para destruir nuestras almas. Pero adivine qué. El propósito del Señor Jesús, ¿usted sabe cuál es? Destruir las obras de Satanás. El propósito de Satanás es destruirnos a nosotros, pero el propósito de Jesús es destruir las obras de Satanás. Mire conmigo lo que dice el apóstol Juan, cuando dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, cuando dice en aquel lugar, vaya conmigo allí: ¿para qué ha venido el Señor Jesús? Capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia enseña que todo aquel que vive en pecado y que practica el pecado vive bajo el reino y bajo el régimen de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es
pecador. Desde que la Biblia nos presenta a Satanás en el jardín del Edén, nos lo presenta pecando. Y la Biblia dice que Satanás es pecador desde el principio. Pero adivine qué, el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras malintencionadas y malignas de Satanás, del acusador de las almas. De manera que si tú en este día te encuentras en pecado, estás esclavizado en tu vida, hay alguna debilidad tal vez que tú no puedes deshacerte de ella, sépalo muy bien que si tú te pones en la mano del Señor y si tú clamas a Dios, el Señor Jesucristo te va a ayudar, porque Él vino precisamente para que en Él nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. El Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno. Eso quiere decir que cuando usted recibe al Señor en su corazón, cuando usted le recibe como su Señor y como su Salvador, no hay nada que Satanás pueda hacer en contra suya. Mucho menos hay nada que él pueda decir que pueda hacerle a usted, como hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Ser presentado ante Dios como alguien que ha desobedecido la palabra de Dios, como alguien que ha incumplido el mandato de Dios, aunque usted lo haya hecho. Si usted creyó en Jesucristo en su corazón y usted pide perdón por sus pecados, no hay un pecado que el Señor no pueda perdonar. Todos, la palabra de Dios dice que cuando lo traemos ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. De toda maldad. No hay nada que usted pueda hacer que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Amén. En una ocasión hablaba con un compañero de trabajo y este compañero estaba muy angustiado, se le podía ver en la cara. Era un jovencito como de 18 años cumplido y yo no lo conocía muy bien. Ni siquiera me acuerdo su nombre en realidad. Pero su semblante daba a notar que había algo mal. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y él me dice, no puedo hablar, pero no me siento bien, estoy mal. Y mientras transcurría el día, yo pensaba que tal vez su semblante iba a cambiar. Pero algo me decía que este muchacho estaba atravesando por una situación muy difícil por cómo él se veía. Y yo le dije, mira, el Señor puso que le dijera, ¿no? El Señor puso en mi corazón que le dijera, porque eso es el Señor que lo hace. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando, ni cuál es la situación por la que tú estás pasando. O tal vez es una cuestión de pecado, yo no lo sé. Pero no importa, dice la Biblia, lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de tus pecados, la palabra de Dios enseña que aunque tu pecado fuera en rojo como el carmesí, Dios lo va a hacer blanco como blanca lana. Y él me dice, no, pero es que mi pecado es muy grave. Habló. Y yo le dije, mira, no me cuentes tu pecado, pero te voy a contar una historia bíblica. Había un hombre que se llamaba Moisés, el que escribió o a quien Dios le dio los 10 mandamientos más bien. Con quien Dios hablaba cara a cara. La Biblia dice, Dios hablando al pueblo de Israel y hablando a Aarón y a su hermana cuando calumniaron a Moisés, le dijo, miren, yo voy a hablar por medio de profetas.
y ellos van a decir mi palabra, pero cuando yo hable con Moisés, voy a hablar con él cara a cara. Yo le dije, ¿tú sabes lo que hizo ese hombre antes de convertirse, el hombre de Dios que la Biblia narra? Mató y salió corriendo, salió, como decimos en buen dominicano, huyendo para el desierto, a esconderse de lo que había hecho, lo que nosotros usualmente hacemos. Luego me enteré que el muchacho cayó preso porque su papá lo había convencido para que a las novias que él tenía le tirara fotos desnuda y demás. Ya usted sabe por dónde andaba la cosa. Y él cayó preso por pornografía infantil. Pero la verdad es que aún a ese joven que hizo lo que hizo, que estuvo mal y que qué bien que la justicia dio con él, aún para ese joven y para ese tipo de persona hay salvación en Jesucristo. No importa lo que usted haya hecho, en Cristo hay perdón, porque Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y sobre todo vino a vencer el pecado. De manera que el gozo del Señor se deriva de la paz con Dios. Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 27, la paz os dejo, la paz con Dios. Mi paz os doy, nadie la da como yo os la doy. El mundo no se la puede dar así, le dijo a sus discípulos, parafraseando yo aquí. Podemos encontrar gozo por medio de la paz con Dios, pero también podemos encontrar gozo a través de las promesas de Dios. El Salmo 27, versículo 23, nos resumen esta promesa del Señor cuando el salmista dice en aquel lugar que aunque un ejército acampare en contra mía, yo no temeré mal alguno. Déjeme ver si yo cité el versículo que no era, Pérez. Que a mí a veces se me cruzan los cables. Un versículo por aquí, otro por allí. Yo sé que está cerca, pero así es. Me confundí yo mismo porque estoy pensando en el Salmo 23 a la misma vez, que hace una declaración similar. Pero mire lo que dice aquí, que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice. Y mire por qué fue que me confundí de pasaje también, porque el Salmo 23, que es uno de mis salmos favoritos, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, capítulo 4, no temeré mal alguno porque tu vara, semejante, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podemos confiar en las promesas de Dios, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios va a proveer, de que Dios va a estar con nosotros independientemente de la situación en la que nos encontremos. Y ese hecho de las promesas de Dios nos da gozo. Y por último, podemos encontrar gozo, o más bien la fuente en sí del gozo en nuestras vidas. La Biblia enseña que es por la salvación de Jesucristo. Cuando el salmista en el capítulo 51 del libro de los Salmos estaba confesando sus pecados a Dios, pecados graves que cometió con Betsabé, la palabra de Dios enseña que este hombre derramó su alma en presencia de Dios. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es su declaración en el versículo 12 del Salmo 51, donde él le pide a Dios en oración, devuélveme el gozo de tu salvación.
porque es a través de la salvación de Dios que nosotros podemos experimentar el verdadero gozo en este mundo. De manera que el gozo, para sintetizar, está cimentado en la paz que viene de Dios, está cimentado también en las promesas de la palabra de Dios y por último en la salvación que viene de parte de Dios. De manera que el título para nuestro sermón el día de hoy es un antídoto para todos los males. Ya yo me imagino que usted sabe cuál es ese antídoto. El gozo del Señor. Ese es el antídoto para todos los males. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en este lugar que para nosotros experimentar ese gozo del Señor en su plenitud, vamos a tener que entender que hay algo que limita la eficacia de ese gozo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ahí en ese lugar. Así que yo quisiera que usted una vez más vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Mire la declaración del apóstol Pablo en el versículo 1. Dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero que el apóstol Pablo menciona en este pasaje que nosotros hemos leído, que limita el gozo en nuestras vidas, en la vida de los que ya han conocido al Señor, es la inconsistencia. Estad firmes en el Señor. La exhortación del apóstol Pablo no es para que los filipenses afirmen sus vidas, sino para que mantengan la firmeza que ya ellos habían mostrado hasta ese momento ante Dios. Tal vez el llamado de Dios el día de hoy para cada uno de nosotros es diferente. Tal vez nosotros no necesitamos mantener la firmeza, sino que necesitamos reafirmar nuestras vidas ante Dios. Tal vez nosotros estemos apartados de Dios, le hemos conocido y nos hemos alejado y tenemos que volver al redil. No sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes en este día. La verdad es que la Biblia nos manda a nosotros buscar estar firmes, buscar ser encontrados en Dios. La Biblia nos llama a nosotros a vivir de una manera constante, mostrando constancia y coherencia con lo que nosotros creemos. O sea, cuando la palabra de Dios nos llama a estar firme, nos llama, oiga bien, nos llama a nosotros ser coherentes también con lo que nosotros profesamos, con nuestra fe. Usted no va a poder estar firme, lamentablemente, en el Señor si su vida no se corresponde con las verdades del Evangelio. De manera que es por eso que el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, le dice a estos hermanos: si alguno de vosotros cree estar firme, mire que no caiga, porque la firmeza en el Señor no consiste en cuántas veces nosotros caigamos, sino en cuántas veces nosotros nos levantemos. Y yo sé que usted ha escuchado eso muchas veces. Nosotros nos vamos a caer en el camino, pero la Biblia nos llama a levantarnos y a seguir y mirar hacia donde está Jesús para ser guiados y para ser fortalecidos por Él. La Biblia nos llama a nosotros a afirmar nuestras vidas y a afirmar nuestros pasos en el Señor Jesús. Es por eso que en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8,
Este hombre dice en aquel lugar que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para nosotros afirmar nuestros corazones en Dios, tenemos que saber que fuera de Jesús no tenemos esperanza en este mundo. Tenemos que saber que fuera de Jesús no vamos a hallar gozo ni vamos a hallar satisfacción. Él es el remedio de todos los males, el gozo que viene del Señor. Ese es el antídoto para lo que nosotros necesitamos, para el mal del alma, porque es una situación del alma la nuestra. Usted puede ir a cualquier psicólogo que usted quiera, le pueden dar la pastilla que le dé y al otro día se va a sentir peor, más vacío de lo que se sentía antes. De manera que en la Biblia hay muchas referencias a esto. El mismo Judas, cuando habla de los falsos profetas, en su carta, dice en aquel lugar que esto sirve también como un llamado de alerta para los cristianos. En el versículo 12 y versículo 13, la carta de Judas nada más tiene un capítulo. Dice, estos son, dice, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, hablando de los falsos profetas y falsos cristianos, si se quiera. Nubes sin agua, llevadas de acá y para allá. Mire cómo usted lo identifica, ¿ok? Son personas que, dice aquí, son como nubes sin agua, que son llevadas de acá y para allá. Por los vientos, dice. Son árboles otoñales, presta atención a esto, sin frutos. O sea, usted ve sus vidas y aunque ellos dicen ser una cosa, lo que ellos hacen demuestra totalmente otra. No hay fruto en sus vidas. Por lo tanto, para nosotros afirmarnos en nuestro Dios, tenemos sí que poner nuestros corazones en la roca que es Jesucristo, pero debemos también mirar cómo estamos viviendo para afirmar nuestra vida en Dios. La tarea de los escritores bíblicos es, a través del Espíritu Santo, darnos a nosotros el diagnóstico, decirnos a nosotros cuál es el problema. Pero la tarea nuestra de nosotros es examinarnos, examinar nuestros corazones a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, y pedirle a Dios que nos ayude a discernir que si hay algún pecado tal vez en nosotros que no hemos confesado, que si hay alguna situación, como dice el salmista, oculta a nuestra vista, que nosotros podamos decirle, oh Señor, ayúdame. Señor, yo quiero caminar para ti. Yo quiero serte fiel, oh Dios. Yo quiero experimentar el gozo que verdaderamente yo sé que hay en ti, porque la Biblia dice que en Jesús hay gozo. Hable con Dios. Póngase a cuenta, como dice la Escritura, con su Dios. Y no importa cuáles sean sus pecados, no importa el color de ellos, Dios los va a perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y será amplio, dice la Biblia, en perdonar. Si tú no has recibido ese perdón de Jesús en tu vida, no busques más, no pierdas más tu tiempo, no trates de que tu corazón se satisfaga en las cosas vanas de este mundo, porque no lo va a hacer. Más bien dile, Dios mío, yo
Yo no sé de qué manera esto va a suceder. No sé cómo va a venir ese gozo a mi vida. No sé cuándo va a venir, pero yo te pido, Señor, que ese gozo de la salvación de Jesucristo llegue a mí. Pídaselo de manera sincera, porque usted sabe que, aunque la Biblia nos manda a buscar a Jehová, buscarlo mientras pueda ser hallado, usted sabe que Dios tiene más deseo. Me acuerdo de esta frase siempre de mi pastor de muchos de ustedes también, y hasta de los que no lo conocen, él es el pastor de ustedes, no se preocupen, el pastor Freddy Noble. Dice el pastor, óigame, le di tanto bombo al pastor que hasta se me olvidó. Dios está más interesado, gracias Cintia, Dios está más interesado en salvarlo a usted que usted en buscarlo a Él. Dios lo manda a usted a buscarlo a Él, es verdad, pero Él está más interesado en darse a encontrar. De manera que no importa tu situación, ven en fe, venir en fe a Jesucristo significa eso. Saber que no hay un impedimento, no hay nada que te limite entre tú y Dios, aparte de tu pecado. Pero cuando tú estás dispuesto a reconocerlo, ni el mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda, nada. Dice John Piper que el pecado es lo que haces, dice, cuando tu corazón no está satisfecho en Dios. Cuando nuestros corazones no están satisfechos en Dios, dice él, es cuando nosotros hacemos pecado. O sea, el pecado es lo que nosotros hacemos cuando nuestros corazones no están satisfechos en Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué está tu corazón satisfaciéndose? ¿En qué estás tú alimentando las ansias de sentido, las ansias de objetivo? ¿En qué? Lamento decirte una vez más, si no es en Jesucristo, entonces lamentablemente está buscando en el lugar equivocado. Pero hay otra cosa, última cosa, que para nosotros experimentar el gozo, Pablo la menciona aquí también, vamos a tener que deshacernos de ellas, o sea, porque ella nos limita a nosotros experimentar la plenitud de la alegría que viene de Dios. Mire conmigo el versículo 2 del capítulo 4 y versículo 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que para nosotros experimentar el gozo del cual él le insta a ellos en el versículo 4, regocijaos, cuando le dice eso, primero, para poder experimentar ese gozo, vamos a tener que deshacernos de las desavenencias entre los hermanos. Él no le está hablando aquí a personas que no son creyentes. La palabra nos manda que cuando hablemos de la palabra, ¿no?, debemos de hacerlo en verdad. Él está hablando a cristianos. Evodia y Síntique, ¿usted sabe quiénes eran? Colaboradores de Pablo, o colaboradoras, porque eran mujeres. Y al parecer estas mujeres estaban teniendo problemas entre ellas. Al parecer estas mujeres tenían desavenencias entre ellas.
al parecer tenían desacuerdo. No lo sabemos. Lo único que dice el pasaje es que sean de un mismo sentir en el Señor. Un problema que probablemente y ciertamente estaba afectando la relación entre estas dos mujeres que eran colaboradoras de Pablo. La Biblia muestra otras también, colaboradoras, a Febe, diaconisa. En la carta de los Romanos se habla de ella, también nos menciona Priscila en varias cartas de las Escrituras. Pablo no tan solo trabajaba con hombres, trabajaba en sus ministerios con mujeres, y estas mujeres al parecer fueron vitales para la obra que Pablo hizo allí en aquel lugar. Por lo tanto, esta situación no tan solo estaba trayendo tal vez enemistad entre estas dos señoras, sino que estaba trayendo desavenencia a la iglesia de manera principal. Y es por esto que Pablo se ve compelado a intervenir y a pedir que ayudaran a los hermanos, a que estas mujeres pudieran resolver sus diferencias. Hermanos, es de igual manera lamentable el día de hoy que así como pasó con Evodia y Síntique en los días de Pablo, que muchos cristianos, escuche bien, tengan desacuerdos y desavenencias entre sí, que no puedan resolver sus problemas, que no puedan perdonarse el uno al otro. Y muchas veces yo he escuchado de situaciones que tardan años en sanar. Eso no debiera estar sucediendo en la iglesia del Señor. La palabra de Dios, hermano, que usted conoce, que está aquí, nos dice a nosotros, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. A mí me llama la atención, aquí nos está mandando a perdonar, ¿ok? Pero a mí me llama la atención que aquí nos manda a soportarnos los unos a otros. Yo le iba a decir, si yo no le caigo bien, no. No se ría, cuidado. Soportándoos unos a otros. Tenemos caracteres diferentes, somos personas diferentes y muchos problemas traemos en nuestro bagaje, ¿ok? Y Dios nos saca a nosotros de contextos distintos, pero aún así Dios nos manda a soportarnos unos a otros. Dios nos manda a perdonarnos unos a otros. No debe de haber situación. Qué bueno que somos una iglesia joven. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros en este momento, en esta coyuntura que Dios nos ha dado, podemos derramar nuestras vidas a Dios en sinceridad y decirle a Dios que nos ayude a nosotros vivir la Biblia, esta palabra que estamos predicando. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, usted no va a tener ni siquiera que hablar mucho para que vengan gente a la iglesia. Dios a través de su vida va a hablar a su familia primero, porque de cierta manera Dios dice: ve a los tuyos primero. Va a hablar a los compañeros de tu trabajo, a tus amigos. Hasta por Facebook va a hablar a la gente, ¿no? Porque ahora la gente se comunica por Facebook ahora. Así que vivamos esta palabra, hermanos. Busquemos la reconciliación. Hablamos de que Dios nos manda a estar firme. No vamos a poder estar firme si hay un problema que no ha sido resuelto entre nosotros, entre usted y alguna otra persona, sea hermano o no. Por eso el Señor, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 26, versículo 23 al 26, le dice a las personas que estaban escuchando allí
su alocución, le dice: si tú vas a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, ¿ok? Él contra ti, o sea, te está poniendo en una situación mucho más de desventaja, ¿ok? Deja allí tu ofrenda delante, dice aquí, del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Pudiéramos decir tantas cosas de eso a los servidores y a los hermanos miembros de la iglesia, pero hermanos, Dios no nos va a recibir. No vamos a poder tener libertad ante la presencia de Dios si hay situaciones que no hemos resuelto con otras personas. Si tenemos problemas. Así que yo quisiera que usted ahora, en este momento, usted considere en que si hay alguna situación con algún hermano que usted ha tenido, con alguna persona o con algún familiar, que le pida a Dios la gracia para que Dios le ayude a reconciliarse. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no hace eso, usted no va a experimentar gozo. Eso le va a robar su gozo en el Señor a usted. Satanás no le puede robar su gozo, pero eso se lo puede robar. Mire, en una ocasión, un profesor de química dijo a la hermana Yajaira, que sabe de química, tal vez haya escuchado esto, no sé, que es profesora de química. Él le quería dar una lección a sus estudiantes. Y este profesor tomó un vaso y lo llenó de agua. Y dice que tomó el vaso de agua en sus manos y le preguntó a sus estudiantes, a sus alumnos, le preguntó: ¿cuánto pesa ese vaso de agua? Y muchos se fijaron en el tamaño del vaso y le dijeron al profesor: parece un vaso de 12 onzas, pesa 12 onzas. Otros le dijeron: no, parece un vaso de 16 onzas, pesa 16 onzas. Y él le dijo: el vaso en este caso no pesa por la cantidad de agua que tenga, sino por el tiempo que yo decida sostenerlo. Las situaciones no resueltas en su vida, de desavenencias con otras personas, son asimismo como ese vaso, que mientras más usted las retiene en su corazón, más pesan, más se roban su tranquilidad, más se roban su gozo en el Señor, que Dios se lo quiere dar y le ha dado la clave, le ha dado el antídoto para usted poder experimentar ese gozo. Mientras más tiempo tú decidas albergar ese sentimiento de rencor dentro de ti, más pesada se va a hacer, más pesada se va a convertir la carga de tu vida. De la manera que Cristo nos perdonó, asimismo también debemos nosotros perdonar. Regocijaos en el Señor y buscar estar firme en Él. Regocijaos en el Señor y ábrele la puerta a la reconciliación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo,